Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el mecanismo de la represión que se desarrolla de la siguiente forma. Entendemos que la represión tiene tres pasos. La primera es que ante esa representación inconciliable se activa el mecanismo de la represión, ¿no? Entonces es represión, fijación y retorno de lo reprimido. Tenemos esos tres pasitos en la represión. ¿Y cómo funciona? De la siguiente forma. Hay una representación inconciliable que no puede acceder a la conciencia, ¿no? Pero esta representación no puede acceder por interpretación, es decir, esta representación más el monto de efecto va a ir a acercarse a la conciencia para ver si el yo la deja pasar, yo consciente, ¿no? La deja pasar y aquí dice stop, no puedes pasar. Frustra la entrada, pero se frustra porque el yo no tiene cómo interpretar, cómo interpretar esta representación. Entonces, ¿qué pasa? Hay una regresión mediante el camino regrediente vía camino regrediente hacia un retroceso libidinal, ¿no? Entonces en este momento hay una regresión. Ahora en su camino se encuentra con el factor fijabilidad. ¿Qué es ese factor fijabilidad? Es ese resto que quedó de ese recuerdo inconsciente que en algún momento tuvo satisfacción. Entonces ese factor fijabilidad podríamos pensarlo como aquellas primeras, como por ejemplo cuando el bebé nace y la pulsión se satisface de diferentes formas. Es aquello que no pudo pasar a la conciencia, es decir, que no pudo ser tramitado, que no pudo ser domesticado por la cultura, que quedó ahí, quedó en el aparato psíquico, dejó una huella anémica, ¿no? Digamos que ese sería el factor fijabilidad, ¿no? Es esa huella, ese resto que quedó del recuerdo inconsciente que en algún momento obtuvo satisfacción. Entonces, ese factor fijabilidad más otros factores, ¿no? Más la escena contingente de la represión, es decir, digamos que ese factor fijabilidad lo vemos en la edad temprana. Y la escena contingente de la represión es una escena del aquí y ahora, ¿no? Digamos, cuando la persona es un poco mayor, se le genera esa escena, ¿no? Entonces, es ese factor al cual va a haber una fijación de esa libido, ¿no? Entonces, el factor fijabilidad más otros factores, más la escena contingente de la represión, es el factor al cual va a haber una fijación de esa libido que volvía, ¿no? Provocando un exceso. Entonces, cuando se suma a ese factor fijabilidad esa libido de la escena contingente de la represión, se genera ese exceso. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí, en ese exceso, como es un exceso, se produce el trauma. Porque son grandes cantidades que el aparato no puede tramitar, ¿no? Recordamos el concepto de trauma. Y esto traumático ejerce una presión y necesita ser sofocado. Entonces, esto se desborda, necesita ser sofocado. ¿Qué pasa con esto? Lo que intenta es pasar al principio de realidad y lo logra. ¿Cómo lo logra? Logra pasar al principio de realidad y ese es el retorno de lo reprimido. ¿Cómo retorna en la histeria? Vía conversión al cuerpo. ¿Y cómo retorna en la neurosis obsesiva? Vía falso enlace, va a ir de representación en representación. Es decir, vuelve en forma de síntoma al principio de realidad. Puede volver de forma desfigurada o desplazada vía falso enlace, que va a ser una representación insignificante, nimia, que se torna compulsiva, mientras que en la histeria de manera conversiva pasa al cuerpo. Así que si llegaste hasta acá, suscríbete al canal, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué tema te gustaría para el próximo video. Nos vemos.